Bien, señores, continuando con el tema tratado en el programa pasado, relacionado con la situación por la que atraviesan los señores Martinelli en Panamá, hemos tenido muchas llamadas, comentarios sobre el tema y la importancia del mismo, porque estamos hablando de un expresidente de un país y que los Estados Unidos de Norteamérica hayan designado, que eso es incluyendo a una persona de una lista negra en particular, los Estados Unidos, con relación a personas que para ellos han cometido delitos con el tema de lavado y otros temas. Nosotros quisimos hacer un análisis y nos ayudamos de la internet, de informaciones publicadas en Panamá, algunos técnicos de aquí de República Dominicana, para darle una cronología de cómo han ocurrido los hechos. Yo sé que Claudia Álvarez la semana pasada abundó bastante sobre este tema, pero yo creo que nosotros seamos un poquito más puntuales y veamos estos temas y no pretendemos con esto ni acusamos ni condenamos a nadie, y en particular el primer presidente Carlos Martinelli y sus hijos. No acusamos a nadie ni pretendemos hacerlo, sino que como un programa dedicado a la prevención del crimen organizado podemos analizar los casos, y creo que este es un caso, materia de análisis, que ha ocurrido en un país latinoamericano como Panamá y que ocurre con un expresidente de la República, donde hay muchos temas por donde cortar, y además de que el expresidente también tiene su defensa y ha tenido sus defensas para ver cómo maneja estos casos. Vamos a hacer aquí una pequeña cronología. Dice aquí que el 1 de julio del 2014, expresidente Martinelli tomó posesión en el Parlacén, el Parlamento Centroamericano. Es el Parlamento, o sea, es como si fuera un Congreso de Centroamérica, en el cual los países designan por elección o por designación algunas personas para que sean sus representantes en ese órgano. Pero que los expresidentes de esas naciones que forman el Parlacén tienen la potestad de ser miembros, casi admitan, y por eso tienen una jurisdicción privilegiada. Entonces pareciera que el expresidente Martinelli estaba buscando un auxilio para protegerse de algo. Dice que al no ganar el candidato José Domingo Arias, estamos leyendo de una información que buscamos, que lideraba la candidatura presidencial del partido Cambio Democrático, Ricardo Martinelli Berrocal, en un viaje de madrugada, llega a Guatemala para ser juramentado como diputado del Parlacén, posición a la cual tienen derecho todos los expresidentes por derecho propio. ¿Qué fue lo que pasó cuando decimos aquí que el candidato José Domingo Arias no ganó las elecciones? El presidente Martinelli tenía como vicepresidente al señor Valera, ese era su vicepresidente, pero que además era también su canciller de la República. Parece que Varela se distanció un poco, viendo algunas cosas que entendía que no estaban correctas. Cuando el presidente se dio cuenta de eso, canceló al canciller, que era su mismo vicepresidente, pero no podía cancelarlo de la vicepresidencia porque es una posición electa por el pueblo, del sufragio. Pero lo mantuvo ahí al margen, sin ninguna funciones específicas. El vicepresidente Varela se fue del partido, que ganaron las elecciones, y como él era miembro, era de un partido aliado, salió de la presidencia y siguió con su partido, que fue el que él originalmente tenía, y se candidató a la presidencia de la República. Y le ganó al candidato oficialista del presidente
Martinelli, que era José Domingo Arias. Ya siendo el presidente, ya perdió las elecciones, él se va esa fecha, 1 de julio del 2014, y se juramenta en el Parlacén en Guatemala. El 28 de enero del 2015 hay una gira de Ricardo Martinelli Berrocal por Estados Unidos y Europa. Sale en su avión privado, gira en la que decía se presentaría a nivel internacional para denunciar la persecución política en su contra por parte del nuevo gobierno. O sea, el expresidente Martinelli alegaba persecución política del gobierno actual, que era de su ex vicepresidente. El 13 de junio del 2017, captura de Ricardo Martinelli Berrocal en Estados Unidos. Este detenido por petición de las autoridades judiciales de Panamá, que desde diciembre del 2015 lo requieren para que enfrentara cargos por escuchas ilegales a más de 150 personas. Fíjense que el gobierno de Panamá lo que acusa inicialmente al presidente es de que si se hacían escuchas, o sea, grabaciones ilegales, lógicamente. Acuérdense del caso de Richard Nixon con el Watergate en Estados Unidos, que devino en que el presidente tuvo que renunciar porque no se le llegó a hacer el juicio político, sino que él decidió renunciar cuando las evidencias se le presentaron de que ciertamente él estaba escuchando a la oposición con un sistema específico y que él tenía conocimiento de eso, con un equipo de gente de su confianza. Entonces aquí el gobierno de Panamá le pide a Estados Unidos la extradición del señor Martinelli por esas denuncias de escucha. El 11 de junio del 2018 hay una deportación de Martinelli Berrocal a Panamá. Martinelli es deportado por el gobierno de Estados Unidos a Panamá a solicitud del gobierno de Panamá para que enfrente el caso Pinchazos por escuchas ilegales. Así era que se llamaba el caso Pinchazos por escuchas ilegales. El 11 de junio del 2018, o sea, el mismo día, a su llegada a Panamá, quedó recluido en el centro penitenciario El Renacer. Martinelli buscando enfrentar la justicia por la vía ordinaria y no por la Corte Suprema de Justicia, que le correspondía por ser miembro del Parlacén, presenta su renuncia como diputado al Parlacén. En agosto del 2019, Martinelli Berrocal, en el caso Pinchazo, dicen que es declarado no culpable de ese caso, por lo que es dejado en libertad enseguida. La Fiscalía presenta apelación y para noviembre del 2020 se ordena un nuevo juicio, el cual duraría un año en resolverse, y que para noviembre del 2021 Martinelli salió absuelto de manera definitiva. O sea, por lo cual el gobierno de Panamá lo estaba acusando en 2 tribunales diferentes, fue absuelto el señor expresidente. Entonces, el 6 de junio del 2020 se detienen los hijos de Martinelli. Y ahí vamos a hablar un poquito. Los hijos de Martinelli, que se llaman Luis Enríquez y Ricardo Martinelli Linares, tal como dijo Claudia, fueron detenidos en Guatemala luego de su fallido intento por entrar a Panamá procedente de los Estados Unidos en el avión privado de su padre, quien lo había enviado a buscar. Ambos tenían orden de captura en los Estados Unidos y no podían salir de dicho país. Me gustaría que la dirección, si puede, me ponga un cuadro que trabajamos. Ahí está. Ese cuadro lo que dice es la ruta de los hermanos Martinelli Linares, porque Claudia nos dijo a nosotros que ellos fueron a diferentes puntos buscando dónde aterrizar en el aeropuerto porque estábamos en medio de una pandemia. Cuando llegaron a Panamá no pudieron aterrizar ahí. Aquí se dice desde su fuga de Estados Unidos hasta su captura en Guatemala. Fíjense aquí cómo el 22 de junio Luis Enrique
Martinelli consigna 2 fianzas para evitar ser detenido. El 21 de junio del 2020, el abogado Luis Camacho solicita ante la Cancillería permiso de ingreso para Luis Enrique Martinelli. El 23 de junio del 2020, familiares envían solicitud de aterrizaje a Rosario Turner, entonces ministra de Salud. El 24 de junio, Rosario Turner es separada de su cargo como ministra. Y aquí están la gráfica que ustedes ven arriba. Salen de Estados Unidos en una lancha, llegan a Bahamas, de Bahamas siguen hacia Panamá, pero llegaron a Bahamas y no pudieron, tuvieron que seguir, no lograron aterrizar realmente, aterrizaron en Costa Rica, ustedes lo ven abajo, para abastecerse de combustible, no se bajaron porque no le permitieron bajarse, vuelan hasta El Salvador y posteriormente salen por tierra a Guatemala el 30 de junio de 2020 y se quedan ahí 6 días y es donde son capturados el 6 de julio del 2020 en el aeropuerto La Aurora de Guatemala. Ahí está la infografía de cómo pasó todo esto. Vamos a seguir diciendo cómo fue la historia, qué es lo que está pasando, pero insistimos, esto es en materia de, diríamos que, lección aprendida. El 15 de noviembre de 2021 fue extraditado Luis Enrique Martinelli Linares y el 10 de diciembre lo fue Ricardo Martinelli Linares hacia los Estados Unidos. En mayo del 2022 se llevó a cabo el juicio a los hermanos Martinelli Linares, quienes aceptaron haber recibido coimas, o sea, sobornos, de parte de la constructora Odebrecht y haber lavado dinero producto de ello. Ambos se declararon culpables en busca de una rebaja de pena mediante un acuerdo de colaboración. En ese acuerdo señalaron que todo lo hicieron por instrucciones de su padre y que esto lo hacían para complacerlo y mantenerlo feliz. Eso dice una crónica que nosotros buscamos en la prensa. Y admitieron que habían recibido 28 millones de dólares de soborno de Odebrecht, lo cual era, según ellos dijeron, representaba una suma mínima, o sea, un 3% de todo lo que ellos recibieron. Ellos fueron condenados a 36 meses de prisión y les fueron conmutados los meses en Guatemala y en Estados Unidos para que en enero del 2023 ya estarán libres. O sea, estarían libres, ¿verdad? Esta es la situación del señor Martinelli. Hay más casos en Panamá que lo acusan de corrupción, acusado, pero tú sabes que las acusaciones son acusaciones, no es necesario sean verdad. Pero el tema de los escuchan, que aunque fue liberado de ese tema, se hablaba de un sistema que él tenía que se llama Pegasus, que es un sistema que se coloca, que cuesta mucho dinero y que bloquea todos los teléfonos y todos los celulares de un rango son intervenidos. En verdad, es un tema bastante complejo y la situación actual ahora es que para los Estados Unidos, que incluyen o designan a Martinelli, basado en la resolución que dijimos la semana pasada, el señor Martinelli está aspirando a la candidatura presidencial de nuevo en Panamá. Por ahora, él no tiene ningún impedimento. Ahora mismo lo que están es designado, por ejemplo, que él no pueda volar a Estados Unidos, que no pueda tener visa a Estados Unidos, pero todavía los Estados Unidos están considerando otras cosas, inclusive cuando dijeron, y lo dijo Claudia, que ellos esperan más de la justicia panameña. O sea, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, y lo que están esperando es que él sea o condenado antes o enjuiciado antes de que él la fecha en que él pueda presentar su candidatura, porque si lo hace antes de que sea condenado o lo que fuere, tendrá la oportunidad de ser candidato. Y mucha gente dice que él tiene la oportunidad de, después de ser candidato, de ser presidente de la República.
Entonces ahí es que está el tema con los Estados Unidos y es donde ellos están considerando, según lo que hemos leído, incluirlo en la lista de Clinton, la lista Clinton, que fue una lista que se hizo cuando Clinton era presidente de la República, y realmente efectivamente con esto sí que se haría un gran daño quizás a la familia Martinelli y también al país, porque con esto se prohíbe cualquier tipo de negociación, de operaciones, transacciones con empresas norteamericanas, con cualquiera, de cualquier tipo, sean vinculados o no relacionados con el presidente Martinelli. Realmente este es un caso que es digno de estudiar y ver en qué condición está el expresidente Valera, que también el mismo presidente Martinelli lo acusa a él de estar detrás de todo esto. Pero al final debemos decir que debemos confiar en la justicia, y lo que la justicia decide, eso es. No es un problema de que toda esta información es pública. Hay muchos casos de Tonossi, Odebrecht, Financial Pacific, comida deshidratada, que es un caso también que estaba pendiente, la pinchadura de Pegasus y de cobranza del Istmo. Eso, cuando habla de cobranza, significa de que es como cuando la gente habla de los porcentajes para pagar. Todo esto, hay que decir que este señor es un señor muy adinerado desde antes de llegar a la presidencia, un empresario, y que quizás para mucha gente ha sido una pena que haya pasado todo esto. Pena en el sentido de que la gente esperaba que lo hiciera bien. Aparentemente no fue así. Y lo que tienen es que esperar. Con eso quisimos dejarle a ustedes esta cronología de estos hechos, tal como lo mencionó en el pasado programa nuestra colega y amiga, la doctora Claudia Álvarez. Hacemos una pausa y regresamos en un momento.